fecha límite para que la gente se salga de ahí. Ha habido un diálogo permanente con ellos de parte de una servidora y de parte del director de Desarrollo Social y de Obras Públicas. Por eso a mí me extrañó, ¿verdad?, que ellos dijeran que se les han puesto una fecha. No hay ninguna fecha. Estamos en pláticas con ellos. Tenemos ya el recurso con el que de alguna manera vamos a apoyarnos a las personas que se van a salir de ahí, pero más tarde yo platicaré con ellos a ver cuáles son sus inquietudes. De hecho, alguna de ellas era esa, ¿verdad? Bueno, esa ya quedó disipada. Sin embargo, yo a las 12 que regrese después de la instalación del Comité Municipal, del Consejo de Protección Civil, platicaré con ellos. Al ciudadano hay que escucharlo y sobre todo cuando tiene ese tipo de inquietudes. ¿El proyecto continúa sin ninguna presión? El proyecto continúa sin presiones. Lo que menos queremos es que el ciudadano se sienta presionado. Yo siempre he dicho que el diálogo y la conciliación es la solución a todos los problemas. Y en ese sentido lo hemos hecho desde que iniciamos con ellos las pláticas, invitándolos a que nos ayuden, porque el progreso de una ciudad no se puede detener y siempre habrá molestias que ocasionemos. Y en este caso, bueno, ellos están conscientes, están ubicados en un lugar donde no es precisamente para casa habitación. ¿Serán justos, maestra? ¿Serán justos? Por supuesto, mi rey. Yo creo que hay una preocupación nuestra. Por eso tenemos el apoyo del gobierno del estado para darles una cantidad en efectivo y estamos en pláticas con Itabú para los terrenos en Altamira para los que quieran irse, ¿verdad? Nosotros no vamos a actuar a ir a meternos a destruir sus casas ni violencia para nada. Eso que lo descarten totalmente. No somos un gobierno con ese tipo de situaciones y lo seremos. No, pero yo creo que ha habido buena recepción por parte de ellos, inclusive la gente de Ferrocarriles está interviniendo también, está apoyando porque saben que es para bien del progreso de la ciudad y también para bien de ellos. Imagínate que sus casas que tienen, si es que se puede, donde ellos viven, quedan inmediatamente a la orilla, al arroyo de la avenida que es muy transitada. Entonces, para ellos mismos, para sus criaturas, es un peligro quedarse a vivir ahí. Estamos en esas pláticas y hay un recurso económico también que se le está ofreciendo, donde el gobierno del estado nos apoyó. No hay un lapso de tiempo. Sí requerimos, ¿verdad?, porque la obra está en proceso, ustedes lo saben, pero por eso hemos sido muy constantes en nuestro diálogo con ellos. Y no hay ninguna situación de violencia de nosotros hacia ellos. Maestra, aunque finalmente ustedes son intermediarios, porque eso es algo que está llevando a cabo el gobierno del estado, claro, así es. Pero bueno, nosotros tenemos como autoridades, pues a nosotros nos interesa que la obra se haga y que se haga bien, completa, ¿no? Que no quede la calle en una parte de 6 metros y en otra cuando deben ser 9 metros, que son los 3 metros que ellos están habitando. Entonces, vamos a seguir platicando con ellos, confiamos en llegar a un buen